Se estima que la marca de los Yankees de Nueva York, el imperio más perdurable del béisbol, vale aproximadamente $8.000 millones, una cifra que los Dodgers acaban de eclipsar en menos de 2 temporadas, con una estrategia financiera y cultural jamás antes vista en el deporte americano. Este no es un dato menor. Es el sutil terremoto que sacudió la noche de Toronto, un evento que trasciende el box score y marca el final de una era y el comienzo de otra. A continuación, desvelamos los minutos clave de aquella velada histórica que redefinió el poder en las grandes ligas, guiados por el análisis exclusivo de 304 Baseball en Vivo News. El último out. La pelota viajó suavemente a las manos del jardinero central, Mookie Betts, poniendo fin a un épico 11º inning en el Rogers Center. En ese instante, el silencio que se instaló en el estadio no fue la ausencia de ruido, fue un peso físico que se posó sobre decenas de miles de gargantas canadienses. La derrota, fría y definitiva, se inscribía en las luces blancas de la noche de Toronto, mientras los fanáticos de los Blue Jays veían cómo el sueño de la Serie Mundial se desvanecía en la distancia invernal. Pero en las gradas opuestas, un azul inesperado, el azul marino de Los Ángeles, reventó, una marea de color que contrastaba con la desolación general. De repente, en medio de Canadá, en el corazón de un estadio que celebraba la tradición norteamericana, ocurrió algo impensable, algo que los ejecutivos angelinos jamás hubieran podido presupuestar. No fue el rugido americano habitual de celebración. Fue un movimiento coordinado. Miles de cabezas se inclinaron al unísono, y un grito simple, profundo, cargado de significado y resonancia cultural, se elevó en el aire helado. Arigato, gracias, dicho en japonés. Al principio fue solo un pequeño foco de sonido en un rincón, pero la onda expansiva de la gratitud no tardó en viajar, extendiéndose como un incendio sagrado a través de los niveles del estadio. El estadio entero se convirtió en un coro inesperado. Americanos que solo sabían gritar "Go Dodgers", aficionados coreanos, taiwaneses, mexicanos e incluso los estoicos canadienses que venían a animar a sus Jays, todos se unieron, gritando esa única palabra en japonés. Una palabra sencilla, sí, pero en ese contexto encapsulaba una verdad monumental que superaba cualquier trofeo de plata. No era solo un ganamos, era un reconocimiento profundo, una admiración sin fronteras. Abajo, en el campo, bajo la lluvia de fuegos artificiales que ahora iluminaba la conquista del bicampeonato, se encontraban los 3 hombres en el ojo del huracán cultural: Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki. 3 generaciones de talento nipón parados en el pináculo del deporte norteamericano. No hubo saltos histéricos ni puñetazos al aire, solo un intercambio de miradas entre los 3, una calma inusual, una dignidad que contrastaba con el caos festivo circundante. Sus sonrisas eran silenciosas, cargadas de un orgullo ancestral y una conciencia tranquila. El orgullo de saber que no solo habían ganado un trofeo, habían transportado una cultura. En la zona de prensa y el área premium, los ejecutivos de los Dodgers, hombres de negocios curtidos que habían presenciado cientos de victorias y negociado billones en contratos, se quedaron paralizados. Andrew Friedman, el cerebro detrás de esta arquitectura, y Stan Kasten, el rostro institucional, sus rostros reflejaban una estupefacción que no se veía con frecuencia. Habían planeado la victoria, habían calculado la nómina, habían medido el rendimiento en cada estadística avanzada. Pero este momento,
este grito de arigato proveniente de una multitud tan diversa. Esto no estaba en ninguna hoja de cálculo. La comprensión cayó sobre ellos con la fuerza de un relámpago. No era solo un bicampeonato. No era solo repetir la hazaña de los Yankees de finales de los 90. En ese grito colectivo, comprendieron con escalofriante claridad. No habían ganado un equipo, habían cimentado una cultura. Y desde esa noche mágica y multicultural en Toronto, el discurso mediático americano, desde Nueva York hasta Los Ángeles, cambió para siempre. Ya no se hablaba solo de béisbol. Se hablaba de una sola cosa, un fenómeno sin precedentes en la historia deportiva, el efecto Japón. Los Angeles Dodgers, el 1 de noviembre de 2025, no solo cerraron una temporada épica, sino que abrieron una nueva era, la era del Imperio Dodger, coronándose como el primer equipo en el siglo XXI en ganar 2 series mundiales consecutivas. Pero a diferencia de los imperios anteriores, esta victoria no fue impulsada únicamente por el poderío deportivo, sino por la fuerza innegable de la cultura que 3 nombres habían sembrado. Los Angeles Dodgers eran la nueva era, y el motor de esa era lo componían 3 nombres que resonaban en cada esquina del continente americano: Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki. No eran solo superestrellas, eran el alma vibrante de un fenómeno sociológico que trascendía el deporte y que toda la nación comenzó a llamar el efecto Japón. Ohtani, el ícono global, seguía arrojando estadísticas absurdas: 55 jonrones, más de 100 carreras impulsadas y un OPS superior a 1000. Cada estadio que pisaba Ohtani agotaba sus entradas, y el Dodger Stadium superó los 4 millones de asistentes anuales, una cifra sin precedentes, transformándose en el segundo campo azul de Japón cada vez que él tomaba turno. Luego estaba Yamamoto, el verdadero ejecutor de la dinastía, el jugador más valioso de la Serie Mundial con 3 victorias cruciales, incluyendo aquella apertura épica e histórica en el decisivo Juego 7, sin un solo día de descanso. Su sencillo asentimiento a Will Smith antes de lanzar el último out fue catalogado por la cadena japonesa NHK como el instante en que Japón se puso de pie en América. Y finalmente, Roki Sasaki, la flama que sería heredada. Aunque no lanzó en el Juego 7, su actuación perfecta en la serie divisional fue lo que rescató al club. La fotografía de los 3, Ohtani, Yamamoto y Sasaki, alzando el trofeo, 3 generaciones en un solo marco, fue declarada por Time Asia como la fotografía del siglo. 3 hombres, 3 estilos distintos, que desataron un vendaval que obligó a toda la MLB a reconocer a los Dodgers no solo como un equipo contendiente, sino como un símbolo cultural de alcance planetario. Pero detrás del fulgor de las estrellas japonesas, había 2 arquitectos silenciosos que cimentaron la era dorada de los Dodgers: Andrew Friedman, el diseñador del imperio, y Dave Roberts, el corazón que hizo realidad esa visión. Cuando la noticia del fichaje de Ohtani en 2024 conmocionó a Estados Unidos, pocos entendieron que esa decisión no fue casualidad, sino el resultado de 2 años de meticulosa estrategia cultural y financiera orquestada por Friedman. Friedman no solo construyó el equipo más fuerte de las grandes ligas, sino que instituyó una filosofía fundamental: un equipo necesita alma. Utilizó la famosa estrategia del pago diferido de Ohtani, aseguró a Yamamoto por $325 millones y 12 años, y orquestó el traspaso de Sasaki.
Cuando le preguntaron por qué había confiado el futuro del equipo a 3 jugadores japoneses, su respuesta fue definitiva. No compro jugadores, compro confianza. Él comprendía que Ohtani era un puente entre Asia y la MLB, un ícono capaz de transformar a los Dodgers de un equipo de Los Ángeles a una marca global. Basado en esa visión, Friedman instituyó la Conexión Japón-California, una red de medios comunitarios y academias de béisbol. Los Dodgers celebraban reuniones bilingües, abrían los entrenamientos a los aficionados internacionales y dedicaban noches a la cultura nipona en cada juego. Gracias a Friedman, los Dodgers no solo eran poderosos en el campo, sino un hogar compartido de respeto y diversidad, elevando el valor de la marca del equipo, estimado por Forbes en más de $500 millones, el más alto en la historia de la MLB. Existe una cláusula poco conocida en el contrato de Ohtani. Si Andrew Friedman deja el equipo, él tiene el derecho de irse también. Este detalle, sin precedentes en el deporte americano, dice todo sobre el hombre que Shohei creyó que compartía su visión. Que el deporte puede ser un idioma universal, y que los Dodgers eran el punto de partida de ese nuevo dialecto global. Si Friedman era el cerebro, Dave Roberts era el corazón. Roberts, el primer nipo-americano en ganar 2 títulos de Serie Mundial consecutivos en la MLB, dirigía el equipo no solo con táctica, sino con humanidad, convirtiendo el camerino Dodger en un santuario. Entraba al clubhouse cada día y tenía una nota pegada en la puerta: gana y diviértete, pierde y sé humilde. Roberts comprendía que manejaba el equipo más multicultural de la MLB, armonizando a jugadores de Japón, América, Corea, Cuba, México y Venezuela. Él los transformó en un colectivo unificado, no por orden, sino por creencia. El juego 7 en el Rogers Center lo demostró perfectamente. Cuando Ohtani mostró fatiga en la tercera entrada, Roberts subió al montículo, le dio una palmada en el hombro y lo sacó. Es suficiente. Deja el resto al equipo. Ohtani simplemente asintió, sin protesta ni arrepentimiento, solo una sonrisa de «buena suerte, coach». Y luego la decisión de dejar que Yamamoto lanzara en la 9ª entrada con 0 días de descanso, una jugada calificada por ESPN como la decisión samurái de Roberts, desafió cada algoritmo de datos, pero encajó con su intuición y carácter. Cuando le preguntaron la razón después del juego, simplemente dijo: «Porque confío en él. No es solo un lanzador, es el espíritu de este equipo». Desde Ohtani hasta Yamamoto, desde Sasaki hasta Freeman, todos hablaban lo mismo de Roberts. Él los hacía sentir que pertenecían. Interrogado en la transmisión de ESPN sobre qué hacía especiales a los Dodgers, Roberts sonrió y contestó: «Porque aquí todos tienen un asiento en la mesa, no en el marcador, sino en el corazón del equipo». Roberts no necesitaba discursos elocuentes, un abrazo a Sasaki antes de su debut, una mirada de soslayo a Yamamoto tras el primer lanzamiento errado en la Serie Mundial y un silencio respetuoso cuando Ohtani salía de un juego a mitad de camino. Tras la victoria, cuando le preguntaron a Roberts sobre sus emociones, respondió: «Ohtani, Yamamoto y Sasaki no solo me dieron un campeonato, me devolvieron la alegría de jugar al béisbol». Esta simple frase ocupó la primera plana de Los Angeles Times al día siguiente, junto a una foto de Roberts alzando el puño con lágrimas en los ojos. Andrew Friedman y Dave Roberts construyeron, cada uno a su manera, el ADN cultural de los Dodgers, un lugar donde la disciplina japonesa se unía a la creatividad americana, donde los datos se encontraban con la emoción, y donde el béisbol volvía a ser lo que debía ser, un juego de confianza y humanidad. No solo construyeron un equipo ganador, sino una filosofía, que la victoria genuina no surge del campo,
sino de cómo logras que las personas crean las unas en las otras. Desde los lanzamientos, los swings y las sonrisas de Ohtani, Yamamoto y Sasaki, los Dodgers redefinieron lo que significa la palabra imperio, porque un imperio no se construye con poder, sino con la confianza y los corazones de personas que creen en el bien común. Mientras la noche de Toronto terminaba y los fuegos artificiales estallaban, los Dodgers no solo habían ganado, habían logrado algo que casi ningún equipo había hecho en la historia del deporte: conquistar a toda América con un espíritu japonés. En el palco de honor, Andrew Friedman estaba junto a Stan Kasten, el presidente de los Dodgers, la mente que diseñó el imperio y el líder que con fe y visión lo mantuvo en crecimiento. Friedman miró las gradas, viendo a miles de aficionados de todas las nacionalidades gritar una sola palabra: arigato, y se quedó sin habla. Se volteó y dijo con una voz tranquila pero firme: «Hemos trascendido los límites del deporte». Kasten asintió, con los ojos brillando a la luz de los fuegos artificiales. En ese momento entendieron que los Dodgers habían dejado de ser un club deportivo para convertirse en un símbolo cultural global, una amalgama del espíritu japonés, la audacia americana y la atemporalidad humana. En la transmisión de Fox, una leyenda apareció en pantalla: de Japón al mundo, el Imperio Dodger. La imagen de los tres japoneses, Ohtani, Yamamoto y Sasaki, tomados de la mano, rodeados de sus compañeros y con sonrisas de humildad, se convirtió en el ícono de 2025. No gritaban, no gesticulaban, simplemente inclinaron la cabeza en un gesto pequeño que hizo que el mundo entero se inclinara con ellos. Al día siguiente, el New York Times publicó un editorial titulado «Los Dodgers conquistaron el mundo con humildad». El artículo cerraba en negritas: 3 japoneses, 2 líderes, un imperio. No juegan al béisbol solo para ganar. Están cambiando la forma en que el mundo ve el deporte. Desde Tokio hasta Los Ángeles, desde Seúl hasta la Ciudad de México, la gente comenzó a hablar del modo Dodger, el camino del respeto, la disciplina y la compasión. Los niños usaban la camiseta de Ohtani, no solo por su swing, sino por su sonrisa. Los adultos hablaban de Yamamoto como el epítome de la resiliencia. Los jóvenes entrenadores citaban a Sasaki como la esperanza de la próxima generación. Y Kasten llamaba a Friedman el diseñador de la confianza. El impacto se extendió más allá del deporte. Los Dodgers demostraron que la victoria no es el destino, sino cómo se trata a la gente en el trayecto. Si usted cree que el deporte puede cambiar el mundo y que el respeto y la cultura pueden lograr lo imposible, comparta esta historia, porque la épica de 3 japoneses, 2 líderes y un imperio no es solo la saga de los Dodgers, sino un recordatorio, en cualquier lugar y en cualquier campo, de que es la humanidad, no la victoria, lo que nos hace inmortales. Si disfrutaste conociendo los cimientos culturales de esta dinastía, dale me gusta a este video, compártelo con un fanático del béisbol y suscríbete a 304 Béisbol en Vivo News para más análisis profundos. ¿Y tú? ¿Crees que el efecto Japón es solo el comienzo de una dinastía de 10 años en la MLB? ¿O es una transformación permanente de la cultura deportiva americana? Déjanos tu opinión en los comentarios.